¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante apasionante porque eh, la pregunta que muchos se hacen y con la que muchos argumentan y han argumentado durante siglos contra la existencia de Dios es precisamente esta que nos hacemos hoy. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Es una pregunta bastante razonable y por eso es uno de los argumentos más trillados a lo largo de la historia en contra de la existencia de Dios. Para colmo, el mal se ve por todos lados. Guerras, hambres, catástrofes naturales. Y a Dios no se lo ve. Luego, o bien Dios no es bueno, o no es lo suficientemente bueno, o Dios no existe. Incluso un viejo profesor de filosofía católico solía comentar, un poco referido a estos temas, que él podía entender que hubiera gente que al ver cuánto mal hay en el mundo, no creyera en la existencia de Dios. Pero lo que no podía entender este viejo profesor era que hubiera gente incapaz de creer en la existencia del diablo al ver tanto mal en el mundo. ¿De dónde viene el mal? Bueno, vamos a intentar explicarlo lo más claramente posible y brevemente si es posible. Antes de crear al hombre, Dios creó a los ángeles, creó a Satanás, dice el catecismo, que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron malos a sí mismos, dice el catecismo. ¿Por qué? Bueno, porque con total libertad eligieron rechazar a Dios y su reino radical e irrevocablemente. Esta irrevocabilidad del pecado de los ángeles malos, de los ángeles que se rebelaron contra Dios, es lo que hace que no pueda ser redimido este pecado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, dice el catecismo, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Bien, el diablo, homicida desde el principio, incluso intentó apartar a nuestro Señor Jesucristo de la misión recibida del Padre cuando lo tentó en el desierto. Pero el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de todas estas obras del diablo fue la seducción mentirosa y por envidia que indujo al hombre a desobedecer a Dios, es decir, a pecar. A partir de allí, toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. De ahí que para entender el problema del mal es necesario entender el problema del pecado. Dice el Génesis que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Dios los hizo libres, pero les dijo que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como a quien le dicen, bueno, mirá, tenés esta cancha para jugar, tiene 4 lados, tenés que jugar adentro de la cancha. No podés salirte de la línea del árbol. Bueno, pero adentro de la cancha tenés la libertad para hacer todos los tipos de movimientos, todos los goles que quieras, todos los pases que quieras, con unas ciertas reglas. Se trataba de eso nada más. Bueno. Entonces, allí en el jardín del Edén, cuando Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, apareció la voz seductora del demonio, prometiéndoles que si comían de ese árbol, serían como dioses. Seréis como dioses, dice el Génesis. El árbol del conocimiento del bien y del mal, dice el Catecismo, evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador y está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad, los límites de la cancha, como decíamos recién.
Pues bien, Adán y Eva, en su soberbia y abusando de su libertad, desobedecieron a Dios. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Ese primer pecado, esa primera ofensa a Dios creador y ser infinito, producto de la soberbia de criaturas finitas, solo podía ser reparada por el mismo Dios infinito. Cabe aclarar que, aunque la ofensa del hombre a Dios inducida por Satanás fue infinita, porque el pecado fue contra un ser infinito, que es Dios, el poder de Satán no es infinito. Satán o Satanás, como se llama el diablo este. Por muy poderoso que sea, es una criatura, por eso no tiene poder infinito. Por tanto, aunque actúe en el mundo por odio contra Dios y contra el reino de Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños espirituales, incluso físicos, en cada hombre y en la sociedad, su acción es permitida por la divina providencia. ¿Por qué? Bueno, es un misterio. Pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. El pecado, dice el catecismo, está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. El punto es que tanto la realidad del pecado original como la realidad del pecado personal de cada hombre y la realidad del mal solo se comprenden perfectamente bien a la luz de la revelación divina. El pecado es siempre un abuso de la libertad que Dios nos dio para amarle a Él y para amarnos mutuamente entre los hombres. Quien no quiera entenderlo de este modo, bueno, probablemente sentirá la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento del hombre o de la humanidad, como una debilidad psicológica, como un error, como una consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, ¿no? Bueno, no, el hombre es bueno, el hombre nace bueno, pero el mundo lo hace malo, entonces hay que cambiar las estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la verdadera dimensión y significado del pecado en la historia solo se termina de entender del todo a la luz de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fuente de la gracia en contraposición a Adán, que es o fue la fuente del pecado. La ofensa infinita provocada por el pecado original solo podía ser reparada por un hombre que al mismo tiempo fuera Dios, Jesucristo nuestro Señor. Adán con su caída, con su pecado original, nos trajo el máximo mal, el pecado, mientras que nuestro Señor Jesucristo nos trajo el máximo bien, la gracia. Es Jesucristo por su muerte, por su resurrección, quien nos libera del pecado. Nos da su gracia, que nos permite participar en la vida divina. El pecado original rompió entonces la armonía en que se encontraban nuestros primeros padres y la armonía de Adán y Eva con la creación, con la naturaleza. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quebró y la naturaleza se hizo para el hombre extraña y hostil, quedando sometida a la servidumbre de la corrupción. Por la desobediencia del hombre, la muerte hizo su entrada en la historia y el hombre volverá al polvo del que fue formado, como dice el Génesis. Tras el pecado original, el pecado común y corriente, el pecado personal, invadió la vida del hombre hasta nuestros días. Es el pecado lo que explica la miseria humana y su inclinación al mal, la inclinación al mal del hombre y a la muerte. La buena noticia es que, aunque todos nacemos con el pecado de Adán, que es la muerte del alma, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán, en ninguno de nosotros, un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, como creen los protestantes, o la mayoría de los protestantes. Esta herida
nuestra naturaleza está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Pero el bautismo borra con su gracia el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Y aunque las consecuencias para su naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre, lo llaman al combate espiritual. ¿Por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Bueno, dice San León Magno que la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Félix culpa, dice el pregón de la vigilia pascual. Feliz la culpa que nos mereció tan gran redentor. Y Santo Tomás de Aquino afirma que nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Una especie de escalón quizá, ¿no? Dios, en efecto, dice Santo Tomás, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En suma, para evitar el mal, para reducir su influencia en el mundo, para ahogarlo en abundancia de bien, es necesario volver a Jesucristo, es necesario volver a la iglesia, es necesario volver a los sacramentos, bautizarse el que aún no esté bautizado, confesarse y luchar por apartarse del pecado quien caiga en él. Quien tenga su alma en gracia, que acuda a nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía. Está ahí esperándonos. Las mismas naciones deberían reconocer que Cristo es el único Rey para alcanzar la paz. El único Rey que lo permite, el único reinado que permite la paz real es el reinado de nuestro Señor Jesucristo sobre las naciones, sobre el mundo entero. Dios nunca niega su gracia a quien se la pide. Si el mal existe y abunda en el mundo, es porque son demasiado pocos los que libremente acuden a la fuente de la gracia, el mayor de todos los bienes y absolutamente necesario para derrotar al peor de todos los males, que es el pecado. La batalla es cultural, pero la guerra es espiritual. Hasta aquí lo que te quería comentar hoy. Muchas gracias por estar. Si te gustó el video, le podés dar me gusta, activar la campanita, suscribirte, reenviarlo a tus amigos, comentar. Y bueno, será hasta la próxima, si Dios quiere.